Dios te bendiga y te guarde, mi hermano, en la fe de Cristo Jesús, y haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí también. Pues bien, ahora es tiempo de las ofrendas de alabanzas, y hoy nuestra hermana Rosario Casanova se ha preparado para alabar, glorificar con su voz a nuestro buen Dios. Sí. Buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voy a cantar el himno para alabanza de la gloria de Dios, juntos en tu presencia. Con filial rey.
Bendícenos, Señor. Damos gracias al Señor por la alabanza de nuestra hermana Rosario Casanova para la gloria de Dios. Ahora, Pastor Juan Hoyos nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Buenas noches a toda la congregación, a todos los hermanos que no le han tenido miedo a la lluvia, ni a la tormenta, ni a los rayos, y esta noche han querido honrar al Señor aquí asistiendo al culto. En esta oportunidad voy a compartir un tema muy interesante, que es la carta a las iglesias, carta a la iglesia de Sardis, que está en el Apocalipsis 3 del 1 al 6. Puedes ver en tu Biblia, puedes ahora comenzar a abrir tu Biblia. He estado estos últimos domingos, predicando sobre las cartas que el Señor envió por su siervo a las iglesias. Esas cartas que están registradas en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Son 7 cartas dirigidas a 7 iglesias que representan a todas las iglesias de todos los tiempos, a todas las iglesias cristianas en el mundo. Si bien es cierto, estas cartas fueron escritas para ellas, pero también son para nosotros, para la iglesia actual. Y tenemos que ver dónde el Señor nos está hablando, dónde nos está felicitando y dónde nos está reprendiendo. Esa es la idea, ¿no? Para que podamos corregirnos, podamos enderezar los pasos como iglesia local, pero también de manera individual, porque la iglesia somos nosotros, cada uno de ustedes y yo, que hemos recibido el Evangelio por la fe, nos hemos arrepentido de sus pecados, hemos puesto la fe en Jesús, le hemos recibido como Salvador y seguimos al Maestro, somos la iglesia del Señor. Entonces, esta noche quiero ya, con esta carta que voy a compartir, la iglesia de Sardis, estoy terminando. No hice en orden en sucesivo como está en la Biblia, primero Éfeso, como vemos en la Biblia, luego Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiatira, luego Sardis, que es esta noche, luego Filadelfia y se termina con la Odisea. No hice en ese orden sucesivo, ¿no? Secuencial. Sino empecé de la Odisea, ¿no? La última iglesia que tiene las características de la iglesia de los últimos tiempos que estamos viviendo. Pero hoy voy a terminar esta serie predicando, compartiendo con ustedes la carta a la iglesia de Sardis que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo del 1 al 6. Yo le he titulado la carta a la iglesia de Sardis, la iglesia moribunda. Así le he titulado, ¿no? Carta a la iglesia de Sardis, la iglesia moribunda. Yo quiero decirles que he estado estudiando a varios autores, pero dos básicamente para este tema. Al doctor Evis Carballosa, un español, teólogo, y al misionero Carlos Donate, un guatemalteco, que pertenece a nuestro movimiento fundamentalista bíblico. Entonces los créditos van para él, pero sobre todo la gloria para Dios. Entonces el propósito de esta noche es mostrar con la palabra de Dios a los oyentes que el mensaje a Sardis de parte del Señor es un mensaje muy serio, que debemos tomarlo en cuenta. Por lo tanto, debemos reaccionar a este mensaje del Señor con arrepentimiento y haciendo las cosas que agradan a Dios. Bien, vamos a orar. Oremos una vez más. Les invito ahí donde están sentaditos a orar.
Nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos miras desde lo alto, con esos ojos de Padre, de compasión, de amor, como dice tu palabra, con amor eterno te he amado, a tus hijos. Y tus ojos contemplan toda la tierra, dice, para corroborar, para fortalecer el corazón de los que tienen un corazón perfecto para contigo, corazones piadosos que te buscan. Señor, esta noche queremos meditar en tu palabra para nuestra edificación, para nuestra admonición, para nuestra corrección y para ver dónde vamos a hacer los ajustes en nuestra vida, de tal manera que vivamos vidas que te agraden, que seamos, Señor, de bendición y siervos útiles y fieles en tu reino, en tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han esforzado por venir, pero quiero pedirte también por aquellos que están viviendo lejos de ti, que tu Espíritu Santo toque sus corazones para que les haga entender tu palabra y se arrepientan, como también obra en el corazón de los que están enfermos y por esa razón están con nosotros. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Amén. Bien, hermanos, mi deseo esta noche es que cada uno de nosotros hagamos lo que el Señor nos dice en su palabra en Santiago, que seamos oidores de la palabra, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? De eso se trata, de que aprovechemos bien lo que el Señor nos está hablando cada día. La ciudad de Sardis estaba ubicada en la región de Lidia, en Asia Menor. Actualmente se llama Turquía, ¿no? Bueno, todas las iglesias, las 7 a las cuales se dirige el Señor, a través de la visión a Juan y manda el mensaje por su ángel, estaban ubicadas en Turquía. Bueno, Asia Menor en aquel tiempo estaba dividida en varias regiones, como Lidia era una región principal. En Lidia estaba esta ciudad llamada Sardis y quedaba al este de Esmirna, como a unos 52 kilómetros al este de Esmirna. Esta ciudad era célebre por su gran opulencia y por el voluptuoso y corrupto comportamiento de sus habitantes, ¿no? Hay ciudades en el mundo que se parecen a Sodoma y Gomorra hoy en día, ¿no? Aquí mismo en la ciudad hay sectores donde se parece a Sodoma y Gomorra, ¿no? Usted puede ubicarlo. Yo vivo ahora por allá, por la Yavarí, y paso en la moto por la Fiscarral y veo por ahí, por la Napo, por la Fiscarral, veo los nightclubs abarrotados de jóvenes y señoritas, ¿no? Mucha tristeza en el corazón. Bueno, hay otros lugares más en esta ciudad, pero esta ciudad de Sardis era una ciudad que se caracterizaba por eso, por un comportamiento corrupto de sus habitantes. No se olviden que eran paganos, ¿no? Tenían comportamientos, conductas que no tenemos nosotros generalmente en público, ¿no? Aunque últimamente ya la gente está perdiendo, como le decía en la mañana, la desvergüenza, ¿no? Que ya no hay respeto por las autoridades, no hay respeto por los padres, no hay respeto por nadie. Entonces, esas son las características de los últimos tiempos. Y ellos era el centro de adoración de la diosa Cibeles, más conocida como Artemisa, que era una diosa asociada a la fertilidad. Sardis era un centro de producción de lana y tintes. Entonces, en medio de la opulencia de Sardis estaba la iglesia, la congregación a la que va dirigida esta carta y que contiene la mayor reprensión, exceptuando la iglesia de Laodicea. Vamos a leer qué le dice el Señor una vez más, ¿ya?
No se vayan a cansar de leer muchas veces la Biblia. Hay que leer siempre. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. No se olviden que algunos dicen que el ángel era el pastor, ¿no? El líder espiritual en la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las cosas restantes que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza será vestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí termina el mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Sardis? El problema era que tenían solamente nombre de que estaban vivos, pero no había o no tenía vida espiritual. No había vida espiritual en esa iglesia, no tenían vida espiritual. No tenían esta vida espiritual que se ve en la solvencia moral o bíblica. Cuando una iglesia llega a esas condiciones, realmente es triste, hermanos. Es triste oír noticias de iglesias donde los hermanos, cada uno vive como le da la gana. Se casan en fornicación, se casan en yugo desigual, celebran sus matrimonios con fiestas, con alcohol y tantas cosas que se escuchan realmente, y no van a la iglesia, a los cultos, no sirven al Señor. Sin embargo, en las sesiones están presentes, dan su voto, opinan, critican, juzgan, sin conocimiento de causa, hacen mucho daño a la obra. El problema de la iglesia de Sardis era que tenían nombre de que viven, pero estaban muertos para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, lleno de la plenitud del Espíritu de Dios, habla aquí y les dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Cuando dice él, el que tiene los 7 espíritus de Dios, no está hablando que hay 7 Espíritus Santos, no, está hablando de un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, sino con 7 características de él. Vamos a ver cuáles son. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice así en Isaías 11, del 1 al 5, ¿ya? Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Mesías, de Jesucristo. Y sobre él reposará el Espíritu de Jehová, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Y aquí están sus características de su plenitud. Espíritu de Jehová es uno, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, 6 de conocimiento
y espíritu de temor de Jehová. Y él se deleitará en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos, está hablando del Mesías, de Jesucristo, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad cinto de sus riñones. Bien, entonces el Señor Jesucristo les dice: yo estoy lleno de la plenitud del Espíritu Santo, por lo tanto, lo que les voy a decir es por un conocimiento pleno que tengo acerca de ustedes. La iglesia de Sardis creía tener nombre de una iglesia viva. Muchos creyentes actualmente piensan igual. Una vez me encontré con un joven en la calle, bueno, no es un joven, un señor ya, y me decía: mira, Juanito, me decía, porque me dicen Juanito, algunos otros pastores, ¿no? Mira, Juanito, me dice, yo creo en Dios. No, me decía. Pero este hombre es alcohólico, no se ha bautizado, no asiste a la iglesia. Y así hay muchas personas que creen que creen que están vivos, pero en realidad están muertos, espiritualmente hablando. En la iglesia de Sardis habían personas así, y esta iglesia creía tener nombre de una iglesia que vivía, pero en realidad Dios la declara muerta. Eran como los infieles de los postreros días, que se mencionan en 2 Timoteo 3:5. Pueden mirar en su Biblia. ¿Qué dice en 2 Timoteo 3:5? Hablando de los pseudo cristianos: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Personas que aparentan ser cristianas, pero niegan con su conducta la eficacia de esta piedad. En la Sardis de la antigüedad se hallaba una piedra preciosa llamada sardonia. De ahí viene el nombre de Sardis, de esta piedra preciosa que estaba en sus montañas, ¿no? La sardonia. La característica de esta piedra, una de las características era de color rojo, pero era un rojo resplandeciente. Esa era la piedra sardonia, de ahí viene el nombre Sardis. Era de un rojo resplandeciente, ¿no? Que los joyeros lo tallaban y ponían en anillos, en joyas para las mujeres, en collares. Esa era la sardonia. La iglesia de Sardis antes fue llena de creyentes verdaderamente resplandecientes para Dios en sus inicios. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra en Mateo 5:14, hablando ya a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Está diciendo: tú, hermano, tú, hijo de Dios, que te llamas hijo de Dios, eres la luz del mundo. Tú que crees en mí, eres la luz del mundo. Y en Filipenses 2:15 el Espíritu Santo revela a Pablo para escribir y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa. Esa es nuestra generación, hermano, una generación torcida y perversa. Ustedes pueden ver la perversión en el mundo. A un pobre hombre que no hacía daño a nadie le mataron, todo por el odio, por la ira. A los cristianos les matan allá en el África solamente por ser cristianos. Los cristianos son las personas más decentes en el mundo, las más mansas, las más humildes. Pero eso no le gusta a Satanás, eso no le gusta a los incrédulos. Eso no le gusta a los que escuchan el evangelio porque se enojan. Pero, ¿por qué murió la obra en Sardis? Bueno, el versículo que estaba leyendo completa diciendo así: entre las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Para Dios, usted y yo somos luz, somos luminares, espiritualmente hablando. Pero ¿por qué murió la obra en Sardis?
El texto dice, porque sus obras no eran perfectas delante de Dios. Sus obras no eran perfectas delante de Dios. Querido hermano, ¿cómo están tus obras delante de Dios? ¿Cómo están tus obras delante de tus familiares? ¿Cómo están tus obras delante de los hombres? ¿Cómo están nuestras obras? El Señor dice que somos luz en este mundo de tinieblas espirituales. Así alumbre vuestra luz, dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Entonces, nuestra luz son nuestras buenas obras. ¿Qué piensan de nosotros las personas? ¿Qué piensa mi papá, mi mamá, mi vecino, mi hermano, mi amigo, el fulano, sutano, mengano, berejano? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué están viendo en mí? ¿Luz o tinieblas? ¿Buenas obras o no? ¿O mal testimonio? ¿Estas personas son atraídas por usted y a Cristo o son alejadas del Señor? En un tiempo la iglesia hacía las obras que le agradaban a Dios, la iglesia de Sardis. Su razón de existir era pura y sagrada. Con el pasar del tiempo, sin embargo, perdieron su visión. Perdieron la característica de ser una iglesia viva. Perdieron su sujeción a la palabra de Dios. Se apartaron de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer sus propias leyes, sus propios estatutos. Y cuando una iglesia pierde esta sumisión a la ley de Dios, es decir, a su palabra, para establecer sus propios criterios, Dios la remueve y va a levantar en su lugar otra iglesia. Sus obras no eran perfectas o cabales. ¿Qué quiere decir eso? Eran de peso falso, lo cual Dios odia. En Proverbios 11:1 dice, el peso falso, abominación es a Jehová, repulsa, mas la pesa cabal le agrada. Dios odia la mentira y el engaño. La iglesia de Sardis ostentaba llamarse Iglesia de Dios, sin tener las calificaciones respectivas, ni poseer las cualidades que la distinguieron como tal. Por lo tanto, su peso era falso. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. El Señor nos conoce perfectamente, hermanos. No le vamos a engañar a Él. Las obras que se dejaron de hacer en Sardis probablemente tuvieron que ver con las siguientes obras básicas de una iglesia. Las obras que dejaron de hacer probablemente fueron estas. Número 1, dejaron de evangelizar a los perdidos. Era una iglesia que no quería salir a evangelizar, que no quería topar las puertas, que no hablaba ya a nadie de Cristo, que estaban más compenetrados con el mundo que por la gloria de Dios, que por el avance de la obra de Dios. Una iglesia no debe perder esto, hermanos. Esa es la razón de ser de la iglesia. Esa es nuestra razón de ser, hermanos. Era una iglesia que había dejado de vivir en santidad para comenzar a vivir como los paganos. Aceptar sus criterios, aceptar su forma de pensar, aceptar los criterios del mundo. Era una iglesia que ya dejó de establecer otras iglesias, ya no estaban levantando nuevas obras. Era una iglesia que probablemente había dejado de hacer la obra misionera y social. Era una iglesia que había dejado de mantener la sana doctrina. Era una iglesia que estaba dejando de vivir una vida de piedad.
Era una iglesia que no practicaban ya los mandamientos del Señor, los mandamientos recíprocos que Pablo dejó establecido en todas sus cartas, y están también en Mateo, en los libros de los evangelios, en el Nuevo Testamento. El versículo 4 dice, el versículo 4 de Apocalipsis 3 dice: mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, aunque esta iglesia ya estaba moribunda, pero habían creyentes fieles al Señor que no se habían contaminado todavía con el mundo, que vivían vidas piadosas, que obedecían al Señor, practicando los mandamientos recíprocos de perdonarse los unos a los otros, de saludarse los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de sobrellevarnos los unos a los otros, etcétera, todos los mandamientos recíprocos. Todavía ellos practicaban estos pocos hermanos. Todavía vivían en temor de Dios, en piedad, en amor, en servicio. Todavía quedaban unos pocos preocupados por la salvación de sus parientes, de sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de aula, de estudios, etc. Todavía quedaba un poco de hermanos ahí fieles que apoyaban y hacían la obra misionera, que oraban por los misioneros, que querían que el reino de Dios se extienda y también eran celosos de la sana doctrina. Todavía quedaban, dice acá la palabra, mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que no se habían contaminado con el mundo, que estaban siendo fieles al Señor. Entonces Dios hace un llamado a la restauración. Le dice: sé vigilante. 2, confirma las cosas restantes que están para morir. 3, acuérdate de lo que has recibido y has oído. 4, guárdalos. Y 5, arrepiéntete. Sé vigilante, es decir, vigila en oración, vigila en meditación de la palabra, vigila en consagración de tu vida, de tus pensamientos, vigila tus actitudes, vigila tus deseos, vigila tus sentimientos, tus miradas, lo que anhelas en tu vida, vigílalos. Examínate y déjale al Señor que te examine tu corazón, como decía el salmista: examíname, oh Dios, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, decía David. Y el Señor le dice: sé vigilante, velad y orad para que no entréis en tentación. El que cree estar firme, mire y no caiga. Examina tus sendas, por dónde vas, examina lo que ves, examina lo que oyes, examina lo que apruebas. No dejes que la soberbia, el orgullo, la arrogancia te dominen. No dejes que ninguna raíz de amargura te aparte de Dios y de tus hermanos. Sé humilde, manso, valiente para Cristo. Y el Señor le dice: confirma las cosas que están para morir en tu vida. Confirma las cosas que están para morir en tu vida como creyente. ¿Qué cosa significa eso? El Señor le dice: vuelve a levantar tu altar personal. Haz tu devocional todos los días con Dios. Separa tiempo para estar a solas con tu Señor. Vuelve a vivir la vida de piedad. No dejes que el mundo contamine tu vocabulario y hables groserías y hables en doble sentido. Vuelve a la vida de piedad. No vivas como el mundo vive, que no conoce a Dios y está en tinieblas. Vuelve a tu primer amor al Señor. Sé ferviente para sus cosas. No seas apático para las cosas de Dios.
No seas indiferente. Hace poco murió nuestro querido hermano Benigno López. Este hombre era del río Ucayali. Vino a vivir aquí a la ciudad, fue soldado y se quedó acá. Trabajó en Petroperú, fue un hombre muy recto, muy noble, pero se dio cuenta que él necesitaba a Dios y él quería recibir a Cristo en su corazón. Habrá oído el Evangelio y que tiene que recibir a Cristo, pero no sabía cómo hacerlo. Y de repente, como él vivía acá nomás en la calle Morona, él se acordó de la iglesia Sion. No sé por qué no se acordó de la iglesia Sembrador o Oreb, pero se acordó de Sion. De repente tenía amigos allí y él dice: voy a recibir a Cristo. Y se fue un día que no había culto, cerrada la puerta, topó la iglesia, nadie le abrió, pues. O el guardián le dijo: no hay culto hoy día. ¿Y cuándo hay? Mañana vienen las damas. Y él se fue a la sociedad de damas, estaba ahí sentadito en medio de las mujeres. Mañana hay culto. El miércoles se fue y él entregó su corazón. A partir de ahí su vida cambió y él fue un hermano ferviente en el Señor, ardoroso para con el Señor. Fue presidente de la Mies. A mí me dio mucha pena que la Mies no le llevó ni siquiera un ramo de flores. Hasta ese punto hemos llegado a nuestra frialdad espiritual, hermanos, que ya no tenemos sensibilidad, ¿no? Tenemos que pedir perdón a Dios, nos pasa a todos de una u otra forma. La iglesia le lleva un ramo de flores. ¿Qué más podemos hacer, no? Hemos estado ahí con mi esposa y 2 hermanos que me acompañaron más en el velorio en Sion. Pero quiero decir que este hombre era un hombre ferviente en su fe, ardoroso, hacía la obra con amor, muy desprendido. Como era un jubilado de Petroperú, tenía dinero, él era muy desprendido, ayudaba a mucha gente, sacaba su camisa para dar al pobre. Así cuentan las personas y hay muchos testimonios. Una vez mi esposa creo que venía de Pucallpa o iba a Pucallpa en lancha, ese tiempo que nos íbamos bastante a Pucallpa en lancha. Y ahí le dijo: hola hermana Yolita, ¿no? ¿Estás viajando? Sí, hermanos, muy bien, aquí vamos juntos en esta lancha. Y la hermana Yoli mi esposa me cuenta que a las 5 de la mañana, como el gallo, él se levantaba y comenzaba a cantar ahí a voz, a pulmón lleno todo el barco, ¿no? Y Yoli se despertaba, mi esposa: oye, el hermano está haciendo devocional, ven hermana Yolita, vamos a hacer el devocional aquí, ¿no? A toda voz en la lancha. Y las personas ahí le miraban: ¿quién es este hombre? ¿Qué pasa? Gracias a Dios nadie le reprendía. Y él las cantaba y leía la Biblia y oraba por todos y seguía su viaje. Así era este hombre. Bueno, un ejemplo de cómo es una vida fervorosa con el Señor. Entonces, confirma las cosas que están para morir. De repente tu vida de piedad está para morir. Conságrate a la oración. De repente ya estás para morir, ya no oras. Conságrate a las cosas de Dios, no a la carne. Conságrate al Señor. Aléjate de todo lo que te pueda llevar al pecado. No ames al mundo. Testifica de tu fe por donde vayas. Estudia la palabra de Dios. Ama, perdona, soporta las aflicciones como creyente. Ora por las misiones. Contribuye para la causa de Dios. Sé una fuente de bendición. Brilla con Cristo cada día. Entonces no va a morir en ti la fe. No vas a tener nombre de que vives, pero estás muerto, porque tú vas a estar viviendo. No vas a dejar que muera. Y el Señor le dice: acuérdate de lo que recibiste. ¿Qué recibimos, hermanos? Recibimos la salvación por la pura gracia de Dios. Usted y yo merecíamos la salvación, pero Dios ha querido salvarnos por su pura gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Por eso no debo de menospreciar a mi hermano. Por el contrario, debe ser causa de gozo tener a mi hermano, ayudarle en su crecimiento espiritual. Acuérdate de lo que recibiste. Hemos recibido de gracia, de regalo, la salvación. Y el Señor le dice: y de lo que has oído. ¿Y qué habían oído ellos? De parte de Pablo, de parte de Timoteo, de parte de Apolo, de parte de Juan, de esos grandes hombres de Dios que pasaron evangelizando por ahí por Sardis. ¿Qué oyeron? Oyeron el mensaje de Jesucristo, el mensaje que cambia la vida. Antes eran hombres muertos, ahora eran vivos.
y deberían andar en novedad de vida. De esas cosas deberían recordarse. A mí me da mucha pena ver que hermanos que son bautizados no vienen a tomar la cena, andan por allí con personas incrédulas, se ríen, se gozan. Se han olvidado de dónde les ha sacado el Señor, qué han recibido por la gracia. Se han olvidado que su vida ha sido cambiada y deben vivir en esa vida cambiada. Vuelven al mundo como la puerca a revolcarse en el pecado. Es triste esa situación. Guarda, le dice el Señor, mantén lo que tienes. Lo precioso del Evangelio tenemos en nuestra vida, hermanos. Ustedes han oído que ha muerto este joven, este señor, Charlie Kirk, ¿no? Él era un fervoroso cristiano. Tremendo creyente, ¿no? Para él era precioso hablar de Jesucristo, no se avergonzaba. El Evangelio es precioso, hermanos. Es la joya de gran precio. Es el tesoro escondido que tenemos. Es lo más maravilloso que tenemos, es el Evangelio. Las promesas de Dios, guarda las promesas de Dios. No te olvides que eres hijo de Dios. Guarda la salvación. Echa mano de la vida eterna, le dice Pablo a Timoteo. No te dejes arrebatar lo precioso que Dios te ha dado. Y luego le dice, arrepiéntete. O sea, vuélvete a Dios. Vuelve tus pensamientos a Dios. Vuelve tus obras a Dios. Ya deja ese camino que te está apartando, te está llevando a la muerte espiritual. Vuelve al Señor para que seas vivificado. Sé de esos creyentes fieles que no mancharán sus vestiduras con lo que el mundo ofrece. El Señor te ha dado vida eterna. El Señor confesará tu nombre delante de su Padre y sus ángeles. Sé cabal y no falso. Sé auténtico y no falso. Sé fiel y no infiel. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Este mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Hermanos, el Señor ya está para regresar, no falta mucho. Los acontecimientos que estamos viendo son proféticos. No falta mucho. El mundo se está armando hasta los dientes para el Armagedón. No falta mucho. La maldad ha crecido en el mundo terriblemente. Ya no hay respeto por las autoridades. Y tengamos cuidado de que eso no entre a la iglesia para faltar el respeto a nuestros líderes. Y para faltarnos el respeto entre nosotros. No debe ser así. El mundo vive así, pero no los cristianos. Pero antes el Señor viene por los suyos, viene por su iglesia. Por una iglesia que no mancha sus vestiduras. Y el Señor promete dar a los fieles allá en el cielo vestiduras blancas. Promete no quitar su nombre del libro de la vida. La salvación es segura en Cristo. Y Él vendrá como ladrón en la noche. O sea, su venida es inminente cuando menos lo espere. A nosotros no nos debe pillar desprevenidos, sino alertas. Nuestras lámparas encendidas. Llenos del Espíritu Santo nuestras vidas, nuestros corazones. Al mundo le va a encontrar en tinieblas, en total confusión. Debemos estar vigilantes, preparados. No perdamos nuestro brillo, nuestro buen testimonio. No permitamos que muera nuestra fe. No permitamos que muera esta congregación, esta iglesia, el testimonio de aquí del Sembrador, que por 93 años depende de cada uno de nosotros. Los hermanos que no vienen a tomar la cena, los hermanos que viven con su corazón odiando, enojados, que viven centrados en sí mismos, están haciendo que esta obra muera. Pero usted puede salvar el testimonio de esta obra hasta que el Señor venga. Yo le decía a un hermano de otra iglesia, si tú sales, van a salir otros. ¿Y qué va a hacer de la obra allí? Esa iglesia va a morir. Somos responsables de que la obra no muera. Somos responsables de que nuestra vida espiritual no se apague y muera también. Así que no perdamos nuestro brillo, no permitamos que muera nuestra fe. Alimentémoslo con la palabra de Dios, con la oración, andando en el Espíritu. Aferrémonos a Cristo, que es nuestra vida. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Mensaje tan poderoso, tan claro para esta iglesia.
que tenía nombre de que estaba viva, pero estaban muriendo, estaban ya casi muertos, Señor. Y tú les mandas que se arrepientan, que afirmen las obras que estaban para morir. No permitas, Señor, que la fe que tú has encendido en sus corazones por tu palabra, por tu espíritu, muera, Señor, por descuidar nuestra vida, por amar este mundo, por amar más las cosas de la carne que a ti, Señor. Cosas que van a pasar, que no tienen valor eterno, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a las cosas que son de valor eterno, Señor, a consagrar nuestra vida, a vivir con ardor, con pasión, con consagración, cabales, Señor, siendo cabales ante tus ojos, no falsos. Perdónanos nuestros pecados, perdona los pecados de tu iglesia. Ayuda a aquellos hermanos que se han apartado de la comunión y no quieren seguir con nosotros, no quieren consagrar su vida. Conviértelos a ti, Señor, dales esa oportunidad y te pedimos que nos ayudes a seguir buscando a los perdidos. Hay muchos que están allá en la calle, en las plazas, perdidos. Ayúdanos a buscarlos, a alcanzarlos con tu evangelio. Ese privilegio nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.